Hola a todos, bienvenidos a este canal del Profe Rockero. Hoy tenemos una clasecita muy sencilla, muy fácil. Sé que muchos de ustedes ya lo sabrán, pero les va a servir bastante porque definitivamente uno de los temas más importantes son las leyes de Newton. Voy a contarles en muy pocos minutos en qué consisten las leyes de Newton, cuáles son y cuáles son sus aplicaciones. Después entraremos en detalle con ejercicios de cómo resolver algunos ejercicios de plano inclinado, de acción-reacción y más, y eso les va a servir bastante. Así que vamos a empezar de una vez con qué son las leyes de Newton. Pues resulta que, bueno, don Isaac Newton fue un tipo muy afortunado porque pudo estudiar lo que quería, pudo hacer lo que quería, venía de una familia humilde, pero después su mamá se casó con un pastor puritano, entonces ya había más dinerito, y en medio de una pandemia, don Isaac Newton pudo comenzar a desarrollar entre muchas cosas, porque recordemos que desarrolló el cálculo íntegro diferencial, leyes de la óptica, leyes de movimiento, también hizo sus aportes al álgebra, hizo muchísimas cosas, este man era algo tremendo. Entonces, bueno, don Sir Isaac Newton desarrolló los principios fundamentales de la física, que es lo que nos ayuda a mirar cómo se mueve el universo, cómo se mueven los objetos en el universo. Todavía hoy en día manejamos la mecánica newtoniana para todo lo que son movimientos macroscópicos. Para los microscópicos, que después les contaré un poquito más, tenemos la mecánica cuántica y más cositas ahí que desde la parte nuclear y demás se pueden evidenciar. Don Sir Isaac Newton dijo, vamos a hablar solamente de esta parte, vamos a mirar las leyes del movimiento, de cómo están en reposo, cómo son los objetos, qué pasa cuando se mueven definitivamente. Eso es lo que nos interesa. Entonces, tenemos la primera ley de Newton, que se llama, bueno, la conocemos como la ley de la inercia. Esta primera ley de Newton, o conocida como ley de la inercia, es bastante interesante porque, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que un objeto va a permanecer en reposo o en movimiento, va a seguirse moviendo a menos que haya una fuerza externa que actúe sobre él. Es decir, si tenemos algo que está quietico, no va a dejar de estar quieto a menos que lo movamos, que apliquemos una fuerza en él. O si no hay algo que lo detenga o que le reste movimiento, algo va a permanecer en movimiento perpetuo por toda la eternidad hasta que éste pare. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la ley de la inercia. ¿Listo? Entonces, como está aquí escrito que es muy sencillo, un objeto seguirá haciendo lo que está haciendo a menos que algo lo detenga o que algo lo haga cambiar de dirección. Es muy importante porque además la inercia se mide con la masa, algo que va a ser más fácil de mover y otro menos fácil de mover, y es muy importante. Entonces, por eso es que cuando vamos en un carro y frena el automóvil, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a mover hacia adelante, ¿sí? Porque hacia allá íbamos, vamos a mantener nuestra inercia. O cuando vemos un jugador de fútbol que no puede detenerse tan fácil y decimos se cayó por inercia o por su inercia se llevó al otro jugador, está muy bien dicho, porque precisamente estaba con un movimiento y lo está conservando. Ahora miremos la segunda ley de Newton, que también se puede llamar ley de fuerza y aceleración. ¿Por qué? Porque nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hay algo muy importante que no está incluido ahí, pero de ahí también tenemos la unidad de la fuerza, porque fuerza va a ser igual entonces a masa, que es kilogramo, aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado, es decir, que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado lo vamos a llamar Newton. Entonces, ¿qué es lo que dice Newton acá? Resulta que la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza, es decir, a más fuerza, más aceleración, a menos fuerza, menos aceleración, y además va a ser inversamente proporcional a la masa. Mayor masa, menos aceleración, menor masa, más aceleración. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un objeto determina su aceleración y la masa de un objeto influye en su aceleración. Como les decía ahí, cuanto más es la masa, menor aceleración y viceversa. Pero esa es la formulita, fuerza igual a masa por aceleración. No olvidemos algo muy importante también. La fuerza es un vector. Va a tener dirección, magnitud y sentido. Por ahí pueden revisar una clasecita que tengo acerca de vectores. Entonces, esa es la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, que no tiene nada que ver con cosas esotéricas, ni filosóficas, ni nada por el estilo. Simplemente que si un objeto hace una fuerza, un objeto A hace una fuerza sobre un objeto B,
pues el objeto B va a ejercer la misma fuerza, pero con sentido contrario o dirección, o pues también lo puedo decir, al que se hace B sobre A. Un ejemplo, yo puedo estar ejerciendo una fuerza sobre una pared de 20 newtons. La fuerza que va a ejercer la pared sobre mí va a ser de menos 20 newtons. Eso es acción-reacción y tiene muchísimas aplicaciones. Gracias a esto vuela un avión. Un avión va a volar gracias al principio de Bernoulli, que les explicaré después, y también gracias a la acción-reacción. ¿Listo? Un ejemplo muy claro, aquí también lo tenemos, es el impulso de un cohete. Un cohete expulsa gases y lo que genera es una fuerza hacia adelante porque al generar esa fuerza, pues va a dar una fuerza con la misma magnitud que lo va a sacar. ¿Listo? Un movimiento en un bote de un agua. Cuando un bote empuja el agua hacia atrás con sus remos, ustedes lo que están haciendo es eso. Remo, hago una fuerza hacia atrás, pero el agua va a ejercer una fuerza igual y opuesta que me va a impulsar más hacia adelante. Esa es la tercera ley de Newton. Entonces tenemos nuestras tres leyes de Newton. Inercia, todo cuerpo está haciendo lo que está haciendo a menos que alguien lo cambie. Hay una fuerza que lo cambie. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, donde la fuerza, donde la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y tercera ley de Newton, a toda fuerza existe una igual y opuesta. En la vida cotidiana vemos muchísimas cosas. Aquí tenemos unos ejemplos sencillos. Como por ejemplo, al empujar un carrito de compras, estamos aplicando una fuerza para moverlo. Entonces ahí tenemos segunda ley de Newton, porque entre mayor sea la fuerza que apliquemos, más se va a mover. Cuando saltamos en un trampolín, tercera ley de Newton, es acción-reacción. Yo aplico fuerza y el trampolín me expulsa con esa misma fuerza. La primera ley de Newton explica por qué necesitamos usar cinturones de seguridad en los automóviles. Lo que les decía, si se tiene repetidamente, pues uno va a ir hacia adelante. Entonces el cinturón me va a frenar para que precisamente eso no me vaya a salir despedido por el parabrisas. Los ascensores utilizan la segunda ley de Newton para funcionar. Un motor aplica una fuerza hacia arriba en el ascensor, hacia arriba, ¿listo? Entonces ahí tenemos masa por aceleración. Entonces son algunas de las aplicaciones que más tenemos. Y lo que muchas veces pues los demás les interesa a ustedes, aplicaciones en ingeniería, muchísimas. Aquí tengo solamente tres. En ingeniería civil, pues por lo menos para el diseño de puentes, de construcciones, de infraestructura, de carreteras, tenemos la segunda ley de Newton, porque necesitamos una fuerza igual a la masa por aceleración. Entonces es muy importante ya que determina qué cantidad de material es necesario para construir la estructura que estemos haciendo. Ingeniería aeronáutica, ahí sí, nada que hacer. Lo que les decía, gracias a la tercera ley de Newton es que vuelan los aviones. Entonces, la tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción. Es muy importante porque así es que se puede entender cómo funciona la aerodinámica. Pues él es un capitulito extra solamente de esta parte que es muy importante. Ingeniería ferroviaria, pues los trenes necesitan movimiento, un tren para que se mueva necesitamos la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton, porque si el tren permanece en reposo, eh, a menos que alguien lo cambie por una fuerza neta, es muy importante ya que ayuda a entender cómo se pueden detener los trenes de manera segura. Bueno, esto hay muchísimas cosas, muchas aplicaciones que seguramente van a encontrar más adelante. Ejemplos de problemas de fuerza y movimiento. Un coche, un auto acelerando. Entonces, cuando un carro se acelera, la fuerza que se aplica en el pedal del acelerador es transferida a la rueda. Y lo que estamos aplicando es fuerza hacia las ruedas, que lo que hacen es empujar el carro hacia adelante. Si la fuerza aplicada es mayor que la resistencia del aire y la fricción de las llantas, el coche va a acelerar. Si es menor, pues el coche se va a mover más lentamente. Segunda ley de Newton, ahí está. Empujando una caja para hacer una rampa, podemos empujar una caja sin problema. Ahí tenemos también leyes de Newton. Ahí vamos a mirar también, obviamente, algo muy importante que son las fuerzas de fricción, que las vamos a ver más adelante. Hay diferentes ejemplos y cosas que vamos a necesitar y son las máquinas simples. Tenemos máquinas simples como por ejemplo una palanca. Entonces la palanca consiste en una barra rígida, todos conocemos que es una palanca, y lo que hacemos es en un punto que después se puede llamar fulcro, punto de, se me olvidó en esos momentos, pero es un punto de contacto, para mover objetos levantando un extremo de la barra. Eso es una máquina simple que va a necesitar leyes de Newton. Una polea. La polea, que también vamos a ver ejemplos, por ejemplo, la máquina de Atwood es muy importante.
Entonces la polea, lo que vamos a pasar es una cuerda a través de la polea, pues para que ésta logre utilizar la fuerza necesaria y pueda levantar un objeto. Plano inclinado, estos planos inclinados son súper vitales, los vamos a ver bastante. Un plano inclinado es unas, vamos a tener un planito donde vamos a utilizar también la gravedad para que se deslice, va a tener un ángulo y además ese plano inclinado nos va a ayudar a mover nuestro objeto. Tenemos ya máquinas un poco más compuestas, mucho más aplicadas, como las grúas, porque las grúas utilizan poleas, utilizan cables, tenemos aplicación de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, también tenemos tercera ley de Newton para que permanezca estable la grúa. Una bicicleta es una máquina compuesta, ¿sí sabían? Porque se utiliza combinación de palancas, poleas, engranajes, todo esto para permitir que al momento de pedalear se pueda mover nuestra bicicleta. Ahí estamos aplicando la segunda ley de Newton. Aceleramos, desaceleramos. Y además que tercera ley de Newton, porque si lo podemos hacer así, tenemos la estabilidad de la bicicleta. Acción-reacción. Para poder generar ese equilibrio, estamos ejerciendo una fuerza que va a permitir que se equilibre. Las excavadoras que ustedes ven en las obras, eso utiliza segunda ley de Newton porque permite acelerar y desacelerar y además sacar con más fuerza o menos fuerza. Y además tercera ley de Newton porque lo mismo, genera estabilidad en la máquina. Y pues bueno, leyes de Newton en el universo son muy utilizadas. La gravedad, vamos a hacer un capítulo especial de las fuerzas fundamentales del universo y una es la fuerza gravitacional. Entonces la ley de gravitación universal describe la atracción entre dos objetos. Es como podemos ver cómo se atrae la Luna hacia la Tierra. Además, también podemos ver el movimiento de los planetas, cómo orbitan alrededor de ciertas estrellas, y podemos ver las leyes de Kepler, que también es un capítulo aparte, donde podemos ver que tienen órbitas elípticas y que giran en áreas iguales en tiempos iguales. Entonces son las leyes de Newton las vamos a encontrar en todo lado, en absolutamente todo lado. Así que espero que les haya servido estos 5 minuticos para que aprendamos cómo son las leyes de Newton, eh, cómo son de importantes estas leyes de Newton, que además tienen bastantes aplicaciones y que la vemos en todo lado. La física está ahí. La física es la ciencia que ustedes pueden ver en absolutamente todo lado y eso es lo lindo de la física. Vamos a entrar en detalles con más cositas. Espero que les guste. Esto fue un resumen muy rápido de cómo son las leyes de Newton. Recuerden seguirme para tener todas las cosas que tengan que ver con física, matemáticas y muchas cosas más. Y me pueden seguir también en todas las redes sociales como el profe Rockero. Chao pues.